Buenos días. Esperamos a ver quién más se va a integrar. Bien, vamos a iniciar por recordar la clasificación de los ángulos. Y en el caso de la definición de un ángulo, bien, entonces acá en este aspecto, un ángulo está formado por dos segmentos en los cuales parten de un punto llamado vértice. El vértice es la unión de estos dos segmentos. ¿Y cómo voy a indicar que este es un ángulo? Bueno, pues me voy a dar cuenta por la abertura que yo esté señalando. Que en este caso es muy importante que todo trazo lo tenga, porque si no, pues no voy a saber en este aspecto, si no tengo yo señalada lo que es la abertura, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Puedo formar a la vez dos ángulos que no voy a saber si están. No, ahora sí que en ese aspecto, ahorita se los voy a señalar. Si yo únicamente trazo mi ángulo de esta manera, pues puede ser que se esté formando un ángulo de este lado, ¿sale? O un ángulo de este otro lado. Entonces es importante que nosotros, al momento de hacer un trazo, bueno, pues señalemos bien cuál va a ser la abertura del ángulo, que es esta. Aquí vamos a poner abertura del ángulo. Bien, ahora, ya que sabemos las características de un ángulo, bueno, pues estos se van a clasificar en ángulos rectos.
que son aquellos que únicamente miden 90 grados. Bien, de ahí tenemos los ángulos obtusos. Son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Más de 90 grados y menos de 180 grados. De ahí tenemos los ángulos agudos, que son aquellos que únicamente miden o está, bueno, la medida está contemplada entre 1 grado a 89 grados, es decir, menos de 90 grados. Su abertura es esta. Ángulos agudos. Miden menos de 90 grados. ¿Sale? De ahí, bueno, tenemos también ángulos que únicamente tienen que medir 180 grados o los ángulos de vuelta completa, pero en este aspecto únicamente es recordar que la clasificación de estos ángulos son 3 específicamente, porque de ahí viene el siguiente tema, que es ángulos entre paralelas. Ángulos entre paralelas y una transversal. Pregunta para todos, ¿qué son paralelas? Son dos líneas juntas. ¿Dos líneas juntas? Ajá. Más o menos. Son dos líneas, sí, efectivamente, pero no juntas. A ver, ¿quién dice yo? Son dos líneas, pero estas dos líneas siempre se van a encontrar a una misma distancia. Y que al momento de ser prolongadas a cualquiera de sus extremos, jamás se van a juntar. Esas son las líneas paralelas. Líneas trazadas a una misma distancia y que al ser prolongadas a sus extremos, jamás se van a juntar. Ahora, esas son las líneas paralelas y la transversal es cuando nosotros observamos que hay una línea que corta a las dos.
A esta línea se le va a llamar eje transversal. ¿Sale? Ahora, fíjense bien, al momento de que tenemos este juego de líneas paralelas y está con una transversal, con un eje transversal, se van a formar varios ángulos. Tenemos este ángulo, tenemos este otro ángulo, tenemos este otro ángulo y tenemos este otro ángulo. Este es en la parte superior. En la parte inferior, acá tenemos este ángulo, acá tenemos este otro ángulo y este otro ángulo. ¿Sale? Entonces, al momento de que ya se formaron estos cuatro ángulos, esos ángulos se encuentran en determinada posición y dependiendo de su colocación van a recibir distintos nombres. Entonces aquí voy a empezar por el primer juego de ángulos. Entonces, el primer juego de ángulos van a ser los que se encuentran acá. ¿Sale? Esos van a ser ángulos internos. Los ángulos internos, bueno, pues se encuentran dentro de las líneas paralelas únicamente. Se encuentran dentro de las líneas paralelas. Paralelas. Ok, entonces acá, pues vamos a ordenarlos. En algunos libros, ¿qué es lo que sucede? Los ordenan por numeración, otros los ordenan por alfabeto. Es decir, ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo E, ángulo F, ángulo G, F, G, H, I. Entonces, aquí en este aspecto, los ángulos que son internos viene siendo el ángulo E, el ángulo C, el ángulo G y el ángulo F. Y esto se va a señalar de la siguiente forma. Ángulo E, ángulo C, ángulo F y ángulo G son internos. ¿Sale? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? De ahí, el siguiente juego de ángulos El siguiente juego de ángulos van a ser ángulos externos.
son aquellos que se encuentran fuera de las líneas paralelas. Es decir, que entonces acá en este juego de ángulos, los ángulos que se encuentran fuera, que son externos, es este otro, este otro y este otro. ¿Sale? Y como los vamos a ordenar alfabéticamente, entonces en este caso sería ángulo A, B, C, D, E, F, G, H. Ahora, como son ángulos externos, bueno, pues le vamos a poner su especificación. Y aquí vamos a colocar, sería ángulo A, ángulo B, ángulo G y ángulo H son ángulos externos. ¿Sale? Bien, después de haber visto los ángulos internos y los ángulos externos, ahora vamos con la siguiente clasificación. Que son los ángulos opuestos al vértice. Ángulos opuestos al vértice. Bien, pregunta para todos. Con este juego de líneas paralelas y eje transversal, ¿se generan vértices? Chicos, ¿se generan vértices con este juego de líneas paralelas y la línea transversal que los corta? ¿Sí me escuchó? Es que no, bueno, yo no sé cuáles eran los vértices. Los vértices, acuérdense, bueno, regresando al inicio de esta explicación, todos los ángulos van a tener un vértice. En este caso, el vértice es la esquinita que une los dos segmentos que originan la abertura del ángulo. Este es el segmento A, ¿sale? Y este es el segmento B. Entonces, al originarse esa abertura, pues se va a, nos va a dar un valor numérico en grados, pero todo va a depender de lo que es el vértice, que es lo que va a ocasionar
la abertura en grados de ese ángulo. Entonces, con respecto a esto, regresando a esta parte, ¿sale? Vuelvo a preguntar, con estas dos líneas paralelas y el cruce de esta línea diagonal o esta transversal, ¿se generan vértices sí o no? Sí. 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 Entonces, los vértices que se forman, en este caso acá hay uno y acá hay otro. Ahora, pues la siguiente clasificación de ángulos opuestos al vértice son aquellos que van a compartir el vértice, pero en sentidos opuestos. Es decir, acá tenemos estos dos ángulos que son opuestos al vértice. ¿Sí están de acuerdo? Y estos otros dos ángulos. ¿Sí están de acuerdo que sean opuestos al vértice? Sí, profe. Entonces, los ordenamos de manera alfabética. En otros casos, bueno, los enumeran con números de 1, 2, 3, 4 hasta el número 8. En este caso sería A, B, C, D, E, F, G y H. Entonces, por lo tanto, los ángulos opuestos al vértice son aquellos, voy a escribir, son aquellos que comparten vértice, pero en sentido opuesto. ¿Sale? Entonces acá tenemos que el ángulo A, el ángulo C son opuestos al vértice, el ángulo E y el ángulo G también son opuestos al vértice. Aquí sería ángulo A y ángulo C son opuestos al vértice y ángulo E y ángulo G son opuestos al vértice. ¿Sale? De ahí, los otros juegos de ángulos que también son opuestos al vértice son el ángulo B y el ángulo D, el ángulo F y el ángulo H. Entonces acá señalamos, sería B, D, F y H. Acá agregamos otra notación. Ángulo B y ángulo D son opuestos al vértice y ángulo F y H, ángulo F y ángulo H son opuestos al vértice. Opuestos al vértice. Acá corrijo este pequeño detalle. Y listo. ¿Alguna duda con esta parte? No. Vamos con la siguiente clasificación.
en la cual permítanme tantito. Bien, de ahí nos vamos con la parte de ángulos alternos. En este caso, los ángulos alternos son aquellos que en parejas están ubicados en lados opuestos de la transversal. Entonces, aquí en este aspecto, dice, son aquellos que en parejas están ubicados en lados opuestos de la transversal. Es decir, que en este caso tienen que valer lo mismo. Entonces, acá, con respecto a este juego también trazado de líneas paralelas por esta diagonal o transversal, vamos a identificar los ángulos alternos que estén del mismo lado de la transversal, pero que valgan lo mismo. Entonces, acá en este caso, tenemos que, bueno, con respecto a nuestro lado derecho, tenemos este ángulo, este otro y este otro. Ahora, los ordenamos alfabéticamente A, B, C, D, F, G, H, I. Ahora, de los ángulos que se encuentran de nuestro lado derecho, que son los ángulos A, D, F, I, ¿cuáles son los ángulos que tienen la misma forma? ¿Cuáles son los ángulos que tienen la misma forma? Chicos. Fíjense bien, de nuestro lado derecho tenemos los ángulos A, D, F, I. Ahora, los ángulos que se parecen son los ángulos A
y el ángulo F. ¿Sí se parecen, sí o no? Pueden escribirme por el chat de aquí de la sesión. Sí, Ok, ahora, el ángulo D y el ángulo I que tenemos acá, aquí lo vamos a poner, ángulo D y ángulo I, también se parecen, ¿sí o no? Entonces, acá, ángulo A y ángulo I se parecen. Luego acá, ángulo D, espérenme tantito, es ángulo A y ángulo F. Luego de ahí nos vamos, ángulo D y ángulo I se parecen. Por lo tanto, esos van a ser ángulos internos, perdón, ángulos alternos. Sería ángulo A y ángulo F son alternos. Ángulo I y ángulo D también son alternos. Ese es con respecto a nuestro lado derecho. Ahora, con respecto a nuestro lado izquierdo, que es de este lado, igual señalo que está el ángulo D, el ángulo C, el ángulo G y el ángulo H. Entonces, fíjense bien, si de nuestro lado derecho A y F son iguales, D e I son iguales, pues ahora de nuestro lado izquierdo, quienes van a ser iguales, en este caso, fíjense bien, ángulo sería el ángulo B y el ángulo G. ¿Qué opinan? ¿Son iguales, sí o no? sí, profe. Ok, ahora, con el ángulo C y el ángulo H, también va a suceder lo mismo. Si B y G son iguales, pues el ángulo C y el ángulo H también son iguales. Entonces, por lo tanto, esos pares de ángulos van a ser ángulos alternos. Es decir, ángulo B y ángulo G, luego ángulo C y ángulo H. Así, todos estos ángulos señalados van a ser ángulos alternos. Como lo dice la definición, aquellos que en parejas están ubicados en lados opuestos de la transversal, pero que valen lo mismo. Bien, nos vamos con el siguiente. Bien, vamos con los ángulos correspondientes. Trazo mi juego de líneas paralelas.
Y aquí vamos a especificar A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Sale? Bien, los ángulos correspondientes van a ser aquellos que valgan lo mismo, pero que se encuentren en sentido contrario al eje transversal. Entonces, en este caso, señalo los ángulos que ya se formaron aquí. Y al señalar nuestros ángulos, vamos a ubicarlos. En este caso tenemos este, ángulo B y ángulo H. Luego tenemos ángulo A y ángulo G. Luego tenemos ángulo E y ángulo C. Ángulo D y ángulo F. ¿Sale? Entonces aquí señalamos. Sería ángulo A y ángulo G, ángulo C y ángulo E, ángulo D y ángulo F, y me falta, a ver, A, ángulo DF, ángulo C, ángulo E ya están, ángulo A, ángulo G, ángulo C, ángulo E, ángulo D y ángulo F, y me falta ángulo D, no, perdón, B y ángulo H. Entonces, estos van a ser ángulos correspondientes. ¿Sale? Bien, nos desconectamos y volvemos a ingresar porque el tiempo de nuestra sesión ya se va a terminar.